Hechos capítulo 4. Una de las cosas que veo en la Escritura sin duda es ver el ejemplo del Señor Jesucristo hablando y obrando en nuestras vidas. Creo que una de las cosas que más debe sorprendernos ver al Maestro sirviendo al Señor. Y una de las cosas que veo cuando veo al Señor Jesucristo fue la entrega que Él tuvo a hacer la voluntad de Dios. Una de las cosas que Él dijo en Juan 15:20 era que si el siervo no es más que su Señor, el discípulo es mayor que el Maestro. Él dijo, si a mí me han perseguido, a ustedes también los perseguirán. Y creo que una de las cosas que veo en las Escrituras, si nos toca ver hoy día, una de las cosas que pasó después de haber sido azotados Pedro y Juan. En la gran mayoría de las cosas que nos pasan o los acontecimientos de la vida, parecieran ser que todos son malos. Depende, y va a depender mucho de qué defina como malo. La Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Por lo tanto, Dios a veces hace cosas que nos ayudan, no un poco, sino todo lo que pasa a nuestro alrededor nos ayuda a ser más como Cristo. Y una de las escenas que vemos y hemos visto en Hechos capítulo 3 es ver a dos siervos del Señor, Pedro y Juan, siendo azotados, mejor dicho, por la causa del Señor Jesucristo, al punto de que ellos no solamente fueron puestos públicamente, sino aún el Sanedrín se juntó, querían investigar qué había pasado, qué había sucedido, y no hubo causa por la cual se acusase, solamente que tenían que dejar de enseñar en el nombre de aquel que era digno de ser enseñado y proclamado, Cristo Jesús. Y ellos le dijeron, ok, es mejor obedecer a Dios antes que a ustedes. Y eso vamos a hacer, y eso es lo que Dios nos impuso, y vamos a hacerlo sí o sí, independientemente de las circunstancias o lo que venga. Ahora, como les dije, Juan, capítulo 15, verso 20, fue una de las cosas que el Señor Jesucristo le mencionó a los discípulos. Hay algo que he aprendido con el tiempo, hay una frase o un dicho de un escritor, no me acuerdo el nombre de él, pero dijo que aquellos que no estudian la historia están destinados a repetir la misma historia. Y creo que hasta cierto punto es verdad que cuando el hombre no entiende lo que es historia y cómo Dios obra en la historia, qué es lo que Dios ha hecho en la historia y a través de la historia y con ella, entonces no vamos a entender el plan redentor y las circunstancias que pasan y por qué pasan y qué es lo que Dios quiere. Si no entendemos eso, querido, vas a ir por cualquier lado sabiendo o no sabiendo qué es lo que Dios quiere de ti. Y mira lo que pasa con estos hombres acá en Hechos capítulo 4. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué sucedió después de la golpiza? Uno diría, una de las cosas que innatamente pasa es que uno se inhibe, trata de no hacer más ruido, de tal forma que la gente no se entere más. Eso haría cualquier hombre. Pero, ¿qué pasó con estos hombres? Y mire qué interesante ver las Escrituras en Hechos capítulo 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos sacerdotes, y ahí voy a contar el acontecimiento. Pero cuando vemos el capítulo 5, que era el que vamos a ver hoy día, 4.23, ahí estamos, sí, 4.23, después de todo lo que pasó, mire lo que pasa en el verso 23, y dice, y puestos en libertad, no había causa, fueron liberados, vinieron a los suyos. ¿Quiénes eran los suyos? Bueno, todos aquellos hermanos que se habían convertido por la predicación de Pedro. Bueno, vinieron a los suyos, en libertad vinieron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ok, empezaron a decir, mira, ¿qué pasó? Bueno, este sacerdote dijo que nos calláramos, que no dijéramos nada, ¿por qué? Por esto, pero no podían responder, no podían decir que no había hecho milagro, el milagro había sido hecho, y dijeron que calláramos nuestras bocas al predicar de Cristo. No querían escuchar más de Cristo, y nosotros les dijimos que no. Diplomáticamente, vamos a seguir haciendo lo que Dios nos mandó. Una de las cosas que les había dicho la semana pasada, y que es muy interesante ver, que a estos hombres los obligaban a callarse, y en nuestro tiempo los obligamos a hablar. Al revés. No sé por qué pasó, cómo pasó de acá para acá, pero
Antiguamente, no una vez, más de una vez, los obligaban a ellos a guardar silencio. No queremos escuchar de Cristo, no queremos escuchar de Jesús de Nazaret, que ustedes dicen que está vivo, no está vivo. Y decían, sí, somos testigos, lo vimos, lo tocamos y ahí está. Hoy hay que decirle a los demás, hermano, predique el Evangelio. Yo creo que ellos dirían, un insulto, ¿me está hablando de quién? Yo creo que si Pedro, Juan o los apóstoles escucharon la predicación de ¿qué está diciendo la hermana que predique el Evangelio? Pero si obvio que se tiene que predicar. Es normal, eso hace un cristiano, por eso sí lleva ese nombre. Es un pequeño Cristo que habla de Cristo, eso es lo que dice. No sería raro, yo creo, para ellos escuchar eso. Pero hoy pasa. Y miren lo que pasó con estos hombres. Le contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, que todo el pueblo, la gente que estaba ahí, alzaron unánimes la voz. Y dijeron. Y eso es lo que me sorprendió, porque me imagino a Pedro y Juan hablando de los acontecimientos que pasó ahí, cómo los tomaron y todo el tema. Pero me imagino diciendo, ¿sabes qué? Pero vamos a hacer algo. Vamos a ver. Y yo diría, va a orar para que el Señor lo cambie el corazón de ellos, ¿no? Para que el Señor nos anime a nosotros. Fíjense que casi generalmente nuestras oraciones están enfocadas en la dirección primera que le dije. Que significa, Señor, te pido que lo cambies. Señor, por favor, cambia las circunstancias. Y fíjense que cuando pasamos tiempos críticos como lo que ellos pasaron, una de las primeras cosas que hacemos es esas dos direcciones. Señor, cámbialo, cambia a la gente, ayúdame a cambiarlos y cambia el entorno, cambia mi circunstancia. Y Dios te dice, yo te quiero cambiar a ti. Con ellos y con las circunstancias. Bueno, mira lo que dijeron ellos. ¿Y qué fue lo que me llamó la atención? Fue lo que ellos oraron al Señor, como todos juntos, unánimes, cada persona ahí dispuesta, oró en la misma dirección. Muestra no solamente algo impresionante que debería y debe suceder en la iglesia de hoy, que todos con un mismo corazón, todos con la misma intención. Vamos a orar por algo. ¿Y qué es lo que es? ¿Y qué dice acá? Alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor. ¡Wow! Yo lo leí y dije, qué impresionante empezar así, soberano Señor. Y fíjense que cuando hablamos de soberano Señor, es, como le dije, impresionante pensar en lo que ellos están orando. Dentro de la Biblia vamos a encontrar muchas formas de oración, muchos tipos de oración, muchas formas de empezar una oración. Me hizo pensar en Pedro, cuando Pedro clamando al Señor, cuando se ahogaba, oró diciendo, ¡sálvame! Qué eficaz esa oración. Y yo diría, ¿y eso fue lo que oró? Sí, eso fue lo que Dios lo salvó. Ahí, lo sacó el hijo hombre de poca fe. Ahí está la lección, porque dudaste, pero fue la petición de Pedro. Y me hizo pensar, obviamente, en cómo el texto, cómo los hermanos entendían las palabras descritas. Fíjense que no solamente entendían algo de Dios, sino cómo Dios gobierna por sobre las circunstancias, por sobre la naturaleza, por sobre todas las cosas. Hay alguien que gobierna y es Dios. Soberano, Señor. Y ellos entendían muy bien eso. Y no solamente lo entendían, vivían eso. No importa las circunstancias, hay un rey eterno que gobierna por los siglos. Pensemos en Isaías. Isaías, cuando el rey, uno de los pocos y buenos reyes que tuvo Israel, murió, dice que vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Básicamente dijo, mira, hay un rey, hay uno de los reyes buenos que murió, pero hay un rey eterno que nunca muere, que siempre está sentado, que siempre gobierna y nada se le escapa. Jehová de los ejércitos. Ahí está. Ellos dicen más o menos lo mismo, soberano Señor. Tú que gobiernas, tú que eres el maestro absoluto por sobre todas las cosas. Tú eres quien hace todo, sin pedir consejo a nadie.
Interesante la palabra aquí, porque la palabra en griego, la palabra es déspotes. ¿Qué? Sí, esa es la palabra. De hecho, se ocupa muy pocas veces en la Biblia atribuyéndole al Señor esa característica así. Generalmente dice curios, el Señor Dios. Pero aquí dice el gobernador de todo. Y eso es lo que ellos están diciendo, soberano Señor. Y fíjense que algo interesante que pasa es que ningún creyente, que ninguna persona que no sea creyente genuina puede llamar por él, si no tiene el Espíritu Santo Señor al Señor. Podría llamar Señor, como dice el Señor Jesucristo, muchos me dirán Señor, Señor, pero Dios te dirá, yo no te conozco, no sé quién eres tú me llamas Señor, pero yo no soy Señor tuyo, otro es tu Señor. ¿Por qué? ¿Vives para Él? ¿Haces lo que Él? Yo no soy tu Señor. Si yo soy tu Señor, hay una cosa. ¿Cuál? Tú eres mi siervo. Y si eres mi siervo, haces lo que te digo. De hecho, van a ver la cita que ellos hacen, y refiriéndose a David, dice, ¿cuál es David tu siervo? Él es tu siervo. Refiriéndose al rey David. Y miren qué pasa acá, porque ellos dicen, soberano Señor, tú eres. No dice eras, no dice fuiste, no, tú eres, ¿qué cosa? El Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Ellos están diciendo básicamente, mira, ¿cómo reconocemos que tú eres soberano? Bueno, tú eres soberano siempre. Siempre eres soberano. ¿En qué? En los cielos y la tierra, en el mar y en todo lo que vemos. Tú gobiernas, Dios. Tú que permites circunstancias, tú que haces que las cosas sean buenas para nosotros. Tú que nos bendices con todo don, con toda bendición espiritual. Tú que permitiste esto que pasamos. Tú eres Dios. Soberano Dios. ¿Y cómo más identificamos? Y fíjense que ellos citan algo muy normal. Señor, ¿de qué? O soberano que has hecho los cielos y la tierra. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Isaías, y hay muchos, Job, Salmos, hay muchos pasajes que dicen, tú creaste, tú hiciste, tú eres dueño de todo. Al punto en que la Biblia dice, hablando de que tiene cuidado de su creación, dice que si hay una hoja que cae, Él la sabe. Él sabe que esa hoja cae. Él sabe cuántos cabellos tenemos, ¿verdad? Está en el extremo de su conocimiento, de su creación y de lo que Él puede hacer, que sabe todo. Nada se acaba. La reacción de los hermanos queridos fue reconfiar en aquel que gobernaba todas las cosas y que gobierna todas las cosas. Por eso me llama la atención, porque los hermanos están pidiendo a un Dios que realmente gobierna y que están seguros que es así. No importa las circunstancias. Hace mucho tiempo estamos hablando de consejería y le explicaba a los hermanos, mira, estas son las circunstancias que te rodean. A veces queremos que las circunstancias cambien. A veces queremos que sean de ciertas formas. Pero Dios con ellas trabaja en nuestras vidas. Queremos muchas veces que estas se disfracen o querer desplazar las circunstancias de alguna manera, querer tener el control de ciertas cosas, pero eso es solamente orgullo. Te das cuenta en el tiempo que no somos nada y que estas circunstancias no deben cambiar nuestra forma de vivir. De compartir, creo que a lo mejor es el pastor Argel o alguien. Sí, creo que esta semana ha sido una semana para mí desastrosa. Toda la semana me ha pasado algo malo. Yo le decía a mi señora, ¿sabes que no sé si el Señor me dice algo o me está queriendo decir algo con las circunstancias? Pero he aprendido que eso no sirve. Antes me deprimía. Señor, ¿qué quieres decirme? El lunes, martes me caí, miércoles pasó esto, jueves pasó esto, viernes pasó esto, sábado pasó esto. Señor, ¿qué me quieres decir? Ahora entiendo que Dios no me quiere hacer, solamente quiere ver qué hay en mi corazón. ¿Cómo voy a reaccionar sobre las circunstancias? ¿Y qué voy a hacer con eso? Si voy a seguir mirándola, no importa las circunstancias. Querido, las circunstancias van a cambiar. Sí, siempre cambian. Sea para bien, sea para mal, cambian siempre.
No lo manejo yo. No lo maneja usted. ¿Quién lo maneja? Dios. Y Dios va a hacer conforme a su obra. Por lo tanto, vemos un aspecto de la soberanía de Dios en lo que hace. Pero también dice, tú que dijiste, y miren, y dijeron, soberano Señor, tú que eres Dios, que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, ¿se acuerdan? Tu siervo, y una traducción más literal sería nuestro Padre. Literalmente están reconociendo, reconocemos, sabemos quién es David. Él es nuestro Padre. De ahí sale la descendencia de tu Hijo Jesucristo. Entendemos quién es Él. Pero Él es tu siervo. Y tú por boca de Él dijiste algo. Lo que habéis estudiado en el instituto aquí en un versículo de inspiración. Dios guió a David. Y David dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí, su palabra está de mí, en mi boca o en mi lengua. Ahí está. Y ellos lo citan. Tú dijiste por boca de David las siguientes palabras. ¿Cuáles fueron? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Salvo. Y qué interesante ver que ellos citan las palabras de David, palabra inspirada. Dice, mira, la gente, los pueblos se iban a juntar contra tu Hijo Jesucristo, tu Cristo. ¿Fue así? Sí. De hecho, fue una cita que vemos también en los evangelios. Y una de las cosas que pasa es que ellos están refiriéndose nuevamente a esta cita, diciendo, mira, si nos persiguen a nosotros, en realidad están persiguiendo a quién? A Cristo. ¿Se acuerdan de Hechos capítulo 9, cuando Saulo se enfrenta con el Señor? Y ahí está. Y el Señor dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tú das cosas tiernas, te es dar cosas contra el aguijón. En otras palabras, Pablo, si sigues pegándote cabezazos en la lanza, no vas a salir vivo. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pregunta, ¿a quién perseguía a Saulo? ¿No perseguía a la iglesia? ¿Sí? Perseguía a la iglesia. Por lo tanto, cuando el Señor entiende que nosotros somos su esposa, cualquiera que vaya en contra de su esposa, hable en contra de su esposa, diga algo en contra de su esposa, está diciendo algo en contra de Cristo. Porque Cristo se identifica total y plenamente con su esposa, nosotros, su iglesia. Y él dice, mira, los reyes, y se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, contra ti, no contra mí. Pablo no dice, Señor, pucha, me pegaron a mí, mira mi sufrimiento, yo estoy mal, me duele la espalda. No, dijo, mira, Señor, a ti te están persiguiendo, no a nosotros. Nosotros estamos haciendo lo que tú nos mandaste, estamos predicando el Evangelio. Queremos que gente y más personas conozcan del Señor, pero te están persiguiendo. Se cumplen las Escrituras. Ahí está. Como les decía, yo creo que hubiese orado como recién les dije, Señor, me duele la espalda, digo, quiero seguir, Señor, me duele. Y tanto palo que me han pegado encima, no dije nada, me dice nada malo, Señor, estaba hablando de ti, tú me dijiste que hablara. Pero ellos dijeron todo lo contrario. La pregunta es ¿por qué? Porque nosotros estamos enfocados tanto en nosotros mismos que dejamos de mirar al Señor. Señor, mi sufrimiento, mis dolencias, mis, y agréguenle todas, mis, ahí. Pero es tanto eso que dejamos de ver al Señor y las circunstancias empiezan a abrazarnos de tal manera que dejamos de ver al soberano. Y Dios está ahí. Mira que dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato. Fíjense, ellos estaban enemistados. Las Escrituras dicen que después de mandar a matar a Jesús, se amistaron. Mira, ¿cómo la maldad se junta? Bueno, ahí está, se juntaron. Ellos dos, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, querido, no solamente Israel mató al Señor, no solamente Poncio Pilato mató al Señor, nosotros crucificamos al Señor. Ahí son los gentiles. Así que levante la mano y se presente, aquí estamos, también, bueno, ¿quién lo mató? ¿Por quién murió Jesús? Bueno, por los pecadores.
Y si usted es pecador, que deje ante la mano. Aquí está, sí, aquí, el tercero después de Pablo, y ahí está. Mira, ¿qué pasa? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Era voluntad de Dios que pasara? Era voluntad de Dios. Querido, hay cosas en la vida que son y siempre son voluntad de Dios, no cosas, todas las cosas. Pregunta, ¿lo malo también? Sí, de hecho. De hecho, cuando usted ve la vida de Saúl, de Moisés, Moisés le dice, el Señor dice a Moisés, Moisés, ¿quién hizo al ciego y al sol? ¿No lo hice yo? Y diría, ¿cómo Dios hace ciego? Sí, Dios lo hace. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Dios no se glorificó en un ciego? ¿Y no ha hecho hablar a mudos? Sí. ¿Y a otros por qué no? Bueno, eso es de Dios. Pregúntaselo a él. Él sabrá por qué. Pero Dios los hace. ¿Dios hace lo malo? Buena pregunta. Diría, ¿Dios hace lo malo o lo permite? Buena pregunta. Querido, cuando vemos la Biblia, Dios permite circunstancias malas, sí, sin duda las permite y ahí están. Nosotros no vamos a cambiar eso nunca. Así que si cree que es Dios en miniatura, olvídalo. Dios va rápidamente a decir, tú no eres nada, yo manejo todo esto. Y mira, ¿qué pasa? Eso y cada circunstancia de tu vida y esta circunstancia que los apóstoles pasaron era y Dios lo había determinado que sucediera de esa forma. Fíjate qué interesante. Y uno diría, ¿y el sufrimiento es parte? Sí, es parte. ¿El Señor sufrió? Sí. ¿Era parte del plan? Sí. Bueno, entonces es parte del plan que los hijos sufran como el Padre, o como el Señor en este caso. Y él dijo, el siervo no es mayor que sus hijos. Bueno, si a mí me han perseguido, a ustedes también lo van a perseguir. El problema es que si no hay persecución, es porque estamos muy camuflados con los que nos persiguen. Si no hay reclamos, y como casi somos compadres, algo pasa con la luz, o está media apagada, pero debería ser luz, real y viva, todos los días, mostrándose. No digo que no debemos tener personas, compañeros que estimamos. De hecho, lo tengo y he orado al Señor para que lo salve. Pero trato de ser luz día a día con mi vida hacia Él y decir, mira, quiero ser luz para ti. Y mira que eso cambia realmente la forma de entender el Evangelio. ¿Qué fue lo que pidieron? Bueno, no pidieron lo que cualquiera de los que estamos acá hubiese pedido, Señor, quita esto. Señor, que por favor ya no nos pegues más, no nos persigas más. Que todos se conviertan. Bueno, se conviertan para que no me persigan. No, y dijeron, mira, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Y conceda a tu siervo que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Qué dijeron, Señor? Nosotros vamos a seguir haciendo tu labor. Tú mira lo que ellos están haciendo, tú ves lo que están tramando, no nos importa. Nosotros queremos hacer tu voluntad y danos de nuevo, danos pasión para hacerlo. No importa lo que venga, no importa lo que suceda, danos eso. Nada más. La pregunta es, ¿cómo podían pedir algo así en una circunstancia así? Porque sabían cuál era la voluntad de Dios, querido. De ahí Dios, el Señor se lo dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No dijo ir por todo el mundo y cuando te persigan, deja de hablar. No, sigue hablando. Ellos entendían esa voluntad. Y no iban a pedir algo en contra de la voluntad. Fíjate que Dios, el Señor, sin duda entiende, querido, muchas veces entiende nuestro sufrimiento, pero Él no va a ir en contra de su plan. Muchas veces hemos pedido al Señor eso, ir en contra de su plan. ¿Cuántas veces hemos clamado para que cambie nuestras circunstancias en vez de decir, Señor, dame sabiduría para saber enfrentarlas? Quiero enfrentarlas. Si están ahí, quiero saber cómo hacerlo. Pero es fácil arrancar. Querido, estamos en una generación, y hace tiempo habíamos hablado con el pastor, que estamos en una generación que no nos gusta sufrir.
Porque por eso nadie estaría con vida. Yo creo que a nadie le gusta sufrir. La cosa es, si sufro, la cosa no es si sufro o no sufro, la cosa es, ¿qué voy a hacer en el sufrimiento? O voy a llorar, gritar porque estoy sufriendo, voy a pedir, Señor, ayúdame a saber cómo pasar esto y vamos, confío en ti. Y avanzamos. Querido, estamos tan inmersos en el mundo que a veces pedimos cosas que no son la voluntad de Dios. Hay un libro que hace mucho tiempo leí, mejor dicho, que se llamaba Los Mártires de Fox. Un libro impresionante. En realidad, cada vez que lo leía me daba pena. Y a veces lloraba y le decía, Señor, si hubiera en mí algo como ellos, tanta gente que te amaba y te ama al punto de entregar su vida sin negar tu nombre, siendo espectáculo de tantos hombres y mujeres, pero ellos ahí dispuestos a hacer tu voluntad, no importa. ¿Cuán lejos estamos de eso? Y ellos estaban dispuestos. La pregunta es, ¿qué movía sus corazones para decir, Señor, no importa hasta la muerte y más allá de la muerte? Bueno, su convicción de que Él iba a cumplir su promesa era el Señor, soberano, y que iba a cumplir y ahí ellos iban a estar. Si tú leyeras ese libro, y te lo recomiendo que lo leas, vas a ver realmente hombres y mujeres, niñas, y se lo digo, literalmente niñas, jóvenes, muertos solamente por no negar al Señor, dispuestos a entregar su vida. Y diría, ¿qué pasa con las familias, queridos? Familias enteras muertas por no negar al Señor. Padres viendo cómo matan a su esposa, cómo violan a su esposa, y ella diciéndole, no niegues al Señor. Ella diciéndole, no niegues al Señor. Nos vemos en la gloria, ahí estamos. ¿Cuán lejos estamos de eso? Y ellos dijeron, mira, no dijeron, y dije, el Señor quita el sufrimiento, y dijo, Señor, danos de nuevo para que a pesar del sufrimiento sigamos haciendo tu voluntad. Ahí está nuestro corazón. Que más y más y más personas puedan escuchar tu palabra y que nosotros veamos vidas transformadas. Y eso fue lo que dice el texto. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo, Jesús. Para que seamos testigos tuyos. Las señales, querido, ya lo he mencionado, no eran algo que debe mover el corazón. Básicamente las señales eran un medio para Dios respaldar al mensajero y al mensaje. Y eso es lo que él está diciendo básicamente acá, Señor, queremos que hagas esto para que vean que tú eres quien nos envía, que tú eres quien gobierna, que tú eres quien los salva, que la gente vea eso y cambie vidas. Querido, si Dios dejara de hacer milagros, ¿dejaría de ser Dios? ¿Sigue siendo Dios? ¿Lo amas a pesar de eso? ¿Cómo no lo voy a amar si sigue siendo Dios? Bueno, hay gente que no, que ama más el milagro que a Dios. Quiere el milagro, quiere el ascenso, querido, eso desaparece, no sirve. No sustenta la fe. Dios sí. Los milagros son parte del momento y aún Satanás hace milagros. ¿Cuál es el problema con el milagro? El problema no es el milagro, el problema es el corazón nuestro. Y mira, ¿qué pasó con él? ¿Qué pasó después de eso? Dice, cuando hubieron orado, y fíjense qué pasó, el lugar que estaba congregado tembló. ¿Se acuerdan de algún acontecimiento parecido? En la cárcel. Hechos capítulo 2. Y en la cárcel. Interesante. ¿Qué significaba la presencia de Dios con ellos? Querido, mira, cuando oramos al Señor, generalmente decimos que oramos en el nombre de Jesús, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque las Escrituras dicen que todo lo que pidáis en mi nombre, yo os lo haré. Pero se nos olvida que en los versículos te dice, conforme a mi voluntad. Casi el 90% de la oración que tenemos es conforme a mi voluntad, no a la de Él. Es fácil. Por eso decimos, ¿y por qué se demora tanto el Señor? Porque eso lo está escribiendo, no sirve. No es conforme a mi voluntad y no está en mi palabra. Lo que ellos oraron, sí, dijeron, Señor, vamos a seguir hablando, vamos a seguir predicando, tú danos fuerza, danos de nuevo y vamos a seguir.
Nunca dijeron, quita esto, no, nunca dijeron, Señor, ayúdanos a minimizar el mensaje, que no sea tan duro para la gente, que le duele los oídos y el corazón, y permítanme mandarlo con un poco de milagro. No. La idea era decir, Señor, vamos a hacer tu voluntad, y ahí vamos a estar. Ahora, ¿cuál era el tema? Dice, el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Una tembló, pero lo más impresionante también es ver que fueron llenos del Espíritu. Diría hoy, y creo que hemos hablado mucho de eso, que ser lleno del Espíritu es básicamente dejar que la Escritura gobierne mi mente y mi corazón y yo haga lo que dice la Escritura, ¿cierto? Pero aquí vemos al revés. Ellos oraban conforme a la Escritura y fueron llenos del Espíritu. Ahí está. Si usted dice, ¿por qué no soy lleno del Espíritu? ¿Cómo oro hoy día también? Pregúntese eso. ¿Qué estoy pidiéndole al Señor? Porque la oración también muestra dónde está el corazón, creo. ¿A dónde está tu corazón? Y ellos sabían dónde está su corazón, el corazón donde estaban a hacer eso, exactamente lo que Dios les pidió. El resultado fue respuesta inmediata, llenos del Espíritu. Entendía la Escritura, practicaba la Escritura, amaba la Escritura, querían hacer lo que la Escritura decía, lo que el Señor dijo, querían hacerlo. ¿Y qué pasó? Y hablaban con denuedo la palabra. ¿Se ve fácil? Porque fueron obedientes. Porque sus corazones no estaban enfocados en el sufrimiento, estaban enfocados en quién corresponde. Queridos, queremos muchas veces transformar, y como le decía, las circunstancias, pero deja que Dios cambie tu corazón por medio de ellas. Queremos que Dios cambie a mi persona, o a mi amigo, a mi pariente, y no dejamos que Dios cambie nuestras vidas por medio de ellos. Muchos se han dado cuenta que a veces, cuando hay momentos difíciles, Dios tiene que cambiar mi forma de pensar. Y te das cuenta que muchos de los pensamientos e ideas estaban total y absolutamente equivocados. No estaban conforme a la Escritura. Por lo tanto, como no estaban conforme a la Escritura, Dios no iba a cambiar la circunstancia, iba a cambiar el corazón para cambiar la circunstancia. Y así funciona muchas veces, que Dios nos va a transformar a lo externo, va a transformar nuestros corazones, siempre conforme a su voluntad. Ahora, como les dije, ellos tuvieron una respuesta inmediata así. ¿Por qué? Pedían conforme a la voluntad de Dios. Pregunta, ¿pides conforme a la voluntad de Dios? O como aprendí aquí, o son puras quejabanzas. Más quejas que avanzas. Señor, me duele esto, quita esto, saca esto. Y dice, pero ¿por qué tantas cosas malas? Pues si todo lo que hizo y he hecho yo es bueno, ¿por qué quieres tantas cosas malas? ¿Por qué me pides sacarlas si están tan buenas? Pablo dice, pidió 3 veces al Señor, saca este aguijón. Y el Señor le dijo, bástate en mi gracia, aprende a vivir con eso, con el Pablo. Y Pablo no dijo, pucha Señor, que ya me pasa esto. Señor, después pasaron 3 años y volví a decir, Señor, acuérdate, no, Dios me dijo, bástate en mi gracia, disfruta de mi gracia, complácete en mi gracia y sé feliz. Ahora queremos seguir pidiendo 10 cosas que no tienen sentido. No digo que no pida, pero pida conforme a la voluntad de Dios. Ahí va a tener mayor resultado y cualquier otra cosa vamos a ver. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias